Bueno, vamos a hablar hoy de lipoproteínas y de dislipemias. Primero, hablar sobre las lipoproteínas. Las mismas son complejos supramacromoleculares que están formados por lípidos y proteínas. ¿Cuál va a ser su función esencial? Bueno, el transporte e intercambio de colesterol, triglicéridos y vitaminas liposolubles entre los distintos tejidos a través de los fluidos corporales. ¿Qué es lo que va a diferenciar a las lipoproteínas entre sí? Bueno, la distinta proporción de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos que contienen, así como las distintas apoproteínas que están presentes en su estructura. ¿Cómo se conforma una lipoproteína? Bueno, van a tener un núcleo lipídico que, como vimos, está compuesta por distintas cantidades de ésteres de colesterol y triglicéridos, ¿sí? Y una cubierta más hidrofílica que está compuesta por fosfolípidos y apoproteínas. ¿Qué es lo importante remarcar de estas apoproteínas? Bueno, más allá del rol estructural, es decir, que están involucradas en el ensamblado y el mantenimiento, las mismas tienen funciones cruciales para la distinta transferencia de los distintos lípidos en cada una de estas proteínas, son ligandos de receptores para tener funciones enzimáticas, etc. Como decíamos entonces, la principal función de estas lipoproteínas es el transporte de lípidos a través de la sangre, ¿sí? Vamos a tener distintas cantidades, distintos tipos, perdón, de lipoproteínas, las cuales se diferencian básicamente por su densidad, ¿sí? ¿Y con qué se relaciona la densidad de estas lipoproteínas? Básicamente se relaciona con su contenido lipídico, ¿está? A mayor contenido lipídico, tienen una menor densidad y también un mayor tamaño. Tenemos a los kilomicrones, ¿sí? Que son las lipoproteínas de menor densidad y de mayor tamaño, pasando después a las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, las IDL de densidad intermedia, LDL de baja densidad y las HDL como de alta densidad. Luego vamos a ver que la lipoproteína A es la unión de una LDL con una glicoproteína específica, apolipoproteína A, que posteriormente vamos a ver bien qué rol y función cumple y cuál es su importancia. ¿Sí? Como veíamos hoy, entonces los kilomicrones son aquellas que tienen mayor cantidad de triglicéridos, mayor cantidad de grasas, ¿sí? Menor cantidad de colesterol y su cubierta fosfolipídica. Tienen un 98% de triglicéridos. Sin embargo, las LDL tienen un 60% de colesterol, un 15% de triglicéridos, mientras que las HDL tienen una mayor cantidad de fosfolípidos y de proteínas. ¿Sí? Todo eso hace que sean más pequeñas, pero de mayor densidad, mientras que los kilomicrones son más grandes, pero de menor densidad, producto de su mayor composición lipídica. ¿Bien? Bueno, comencemos con los kilomicrones. Básicamente, hablar de los kilomicrones es relacionarnos con la absorción nuestra de grasas a nivel del lumen intestinal. Nosotros consumimos las grasas, las cuales ingresan a partir de triglicéridos, básicamente. Estos triglicéridos, por acción de las lipasas digestivas y por acción de las sales biliares, ¿sí? Se van a hidrolizar y van a quedar constituidos en monoacilgliceroles y ácidos grasos libres, ¿sí? Los mismos son absorbidos a través del epitelio intestinal y dentro de los enterocitos van a resintetizar triglicéridos, o sea, se disuelven primero, se absorben como ácidos grasos, se transforman en triglicéridos, y bueno, estos triglicéridos luego son ensamblados junto a la apoproteína B48, que es la característica y la fundamental de los kilomicrones, son ensamblados formando kilomicrones, siendo los kilomicrones la principal forma de transporte del colesterol, de los triglicéridos consumidos con la dieta hacia primero el hígado y después, bueno, el resto de nuestro organismo, ¿sí? Cosa importante, bueno, los ácidos grasos de cadena corta y glicerol son absorbidos de forma directa, los de cadena larga y los monoacilglicerol van a formar los triglicéridos, como decíamos, con la ApoB48 conforman los kilomicrones, y bueno, teniendo en cuenta que el colesterol se absorbe por una proteína especial, la NPC1L1, que es un blanco importante de fármacos que intentan disminuir la hipercolesterolemia.
Bueno, ¿qué sucede con los triglicéridos? Con los kilomicrones, como veíamos, los ácidos grasos las grasas de la dieta, a nivel del intestino, se ensamblan los kilomicrones que por la circulación linfática, sobre todo, ¿sí?, van hacia el hígado, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué sucede con estos kilomicrones y con el resto de la circulación? Los triglicéridos son extraídos de los kilomicrones por la lipoproteína lipasa, ¿sí?, que es una proteína que está en la superficie endotelial de los tejidos periféricos. Primero el hígado, por toda la circulación portal, y después el resto del organismo. Es muy importante la acción de la ApoC2, ¿sí?, que es una proteína que los kilomicrones adquieren desde la HDL. ¿Y por qué es importante esta ApoC2? Porque estimula la lipoproteína lipasa y provoca la hidrólisis de los triglicéridos y permite que los tejidos capten los triglicéridos que son transportados por los kilomicrones. Es decir, los triglicéridos de la dieta transportados por los kilomicrones le dan sus triglicéridos. Los kilomicrones le dan sus triglicéridos a los distintos tejidos producto de esta acción de la lipoproteína lipasa ayudada por la ApoC2 que le dan las HDL. ¿Sí? Bien. Luego de que los kilomicrones perdieron una gran cantidad de triglicéridos, se transforman en los remanentes de kilomicrones luego de la pérdida de estas ApoC2, poseen una escasa cantidad de triglicéridos y de ésteres de colesterol, y bueno, ¿qué destino tienen estos remanentes de kilomicrones? Son captados por la LRP, ¿sí?, a la que se unen por un enriquecimiento de ApoE y son captados a nivel del hígado, ¿sí? Bien. Nuevamente van a contribuir estos remanentes de kilomicrones en la formación de las VLDL, que las VLDL son las lipoproteínas de menor densidad y son las principales fuentes de ácidos grasos derivados del hígado en el periodo interprandial. Es decir, de lo que nosotros consumimos, los triglicéridos van por los kilomicrones y eso se va captando por todo el resto del organismo, pero ¿qué pasa? Luego ayudan a la formación de estas VLDL, y las VLDL son la principal forma en la cual el hígado libera en la circulación ácidos grasos en el periodo interprandial. ¿Sí? Como veíamos entonces, las VLDL nacientes desde el hígado básicamente tienen un 60% de triglicéridos y un 20% de colesterol, ¿sí? Y característicamente, además de tener la ApoE, tienen la ApoB100, ¿sí? Estas son las VLDL nacientes. Adquieren a partir de las HDL ésteres de colesterol, ApoA, C2, C3 y E, y se transforman así en las VLDL maduras, ¿sí?, siendo muy importante la ApoC3. Y estas VLDL van a darle a los distintos tejidos, producto de la acción de la lipoproteína lipasa, fosfolípidos, ácidos grasos, ApoE, ApoC2, ¿sí?, además del intercambio que tienen con las HDL. ¿Qué es lo importante de estas VLDL? Es que es la forma en la cual los tejidos periféricos adquieren los ácidos grasos, ¿sí? Luego de que dieron la mayoría de sus constituyentes, se transforman en los remanentes de VLDL que van a tener dos destinos. O son internalizadas y metabolizadas por los hepatocitos o son transformadas en las LDL, ¿sí? Bien. Es importante que antes de transformarse en los remanentes, como vemos aquí, pierden también triglicéridos y los tejidos periféricos y les devuelven las proteínas que les habían dado las HDL en una especie de como de recirculación de las mismas. Las LDL están formadas en su enorme mayoría, como veíamos hoy más temprano, por ésteres de colesterol, ¿sí? En menor proporción, menos de un 10% triglicéridos, y tienen ApoB100 como proteína característica. Es el principal mecanismo de transporte de colesterol que tenemos a nivel de nuestro organismo, ¿sí? Y bueno, las LDL, como veíamos entonces, básicamente están formadas producto de las VLL, que pierden la mayoría de sus constituyentes, se adquieren con la ApoB100, se transforman en las LDL, ¿sí? Como veíamos hoy, las LDL van a ser el principal mecanismo de transporte de colesterol. ¿A través de qué
mecanismo las LDL dan colesterol a los tejidos periféricos? Porque recuerden que si bien uno lo considera el colesterol como algo malo, el colesterol es necesario para la síntesis de membrana y para la síntesis de distintas vitaminas, etc. Entonces, ¿cómo dan el colesterol justamente a los distintos tejidos? A través del receptor de LDL. ¿Qué es lo importante del receptor de LDL? Que está regulado, por un lado, por los niveles plasmáticos de colesterol, a mayor nivel, mayor receptor para acumular más colesterol en los tejidos, pero también hay factores genéticos y dietéticos, lo que en algunos casos contribuye a las distintas hipercolesterolemias. ¿Cuál es la proteína que determina la afinidad de la LDL por su receptor? La principal, o sea, la que determina el reconocimiento de la LDL por el receptor es la ApoB100, pero necesitan también de la ApoE para que la afinidad mejore. ¿Sí? Las LDLs son internalizadas, se degradan, ¿sí? Para liberar el colesterol adentro del tejido, como vemos aquí. El colesterol es usado para formar ácidos biliares, para formar hormonas esteroideas, siendo importante que el exceso de colesterol va a inhibir la síntesis de colesterol, porque si tenemos colesterol no necesitamos sintetizarlo, y también inhibe el receptor del LDL, porque si esa célula tiene cantidades suficientes de colesterol, no necesita producir ni captar, pero el receptor es reciclado por un mecanismo que está regulado por lo mismo, ¿no? Si la célula tiene suficiente cantidad de colesterol, el receptor de LDL puede hidrolizarse, por ejemplo, a partir de esta proteína que se sintetiza igual que el receptor, que es la PCSK9, que puede hidrolizar al receptor para que la célula no capte más colesterol. Pero bueno, como vemos, es un sistema que está exquisitamente regulado y que puede llegar a tener muchas fallas, como luego van a ver en la autoevaluación y cuando profundicen en lo que son las hipercolesterolemias familiares, pueden tener muchas fallas genéticas que contribuyan a generar hipercolesterolemias familiares o de índole genética. ¿Sí? Bien, bueno, ya hemos hablado de los kilomicrones, de las VLDL, de las LDL, y ahora vamos a hablar de las buenas de la película, que son las HDL. ¿Sí? Las HDL básicamente van a tener un rol crucial en quitar colesterol de la periferia, colesterol en exceso sobre todo, y llevarlo para su metabolismo. ¿Sí? ¿Cómo nacen las HDL? Bueno, van a nacer a partir de la síntesis de la ApoA1, que es como la lipoproteína principal, con escasos fosfolípidos y poco colesterol y pocos triglicéridos. ¿Sí? Se forman así, básicamente entre el hígado y la síntesis entre el hígado y la absorción de lípidos intestinal. ¿Sí? Bien, comienzan a acumular estas estructuras nacientes, comienzan a acumular colesterol a través de una proteína de membrana que se llama ABCA1 y también ABCG1. ¿Sí? A partir de ahí comienzan a adquirir colesterol. ¿Qué colesterol? El colesterol que sobra en la periferia. ¿Sí? Bien, luego de que adquieren el colesterol, lo que hacen es esterificarlo por una proteína que tienen que se llama L-CAT, lo esterifican para volverlo hidrofóbico y lo empiezan a acumular adentro de su interior. ¿Sí? Y ahí se van constituyendo las HDL, como veíamos, están básicamente formadas por colesterol y por apoproteínas. ¿Sí? Este colesterol ¿cuál es su rol? Bueno, captar y acumular mucho colesterol. ¿Para qué? Para darle el colesterol a las VLDL y las LDL a cambio de triglicéridos, ¿sí? Por medio de una proteína que se llama CITEP, y con eso también quitarle, transportar el colesterol, lo sacan de los tejidos y los ponen en estas proteínas que, como vimos, también lo transportaban. Y por último, cuando pasan por el hígado, el receptor SRB1, que es un receptor de tipo scavenger, remueve el colesterol de estos remanentes para que queden solo las proteínas y las proteínas sean vertidas nuevamente a la circulación para formar nuevas HDL. ¿Con qué rol? Con el rol de quitar colesterol en exceso del resto del organismo. ¿Sí? Y bueno, acá parece muy entreverado, pero básicamente resume todo lo que hemos visto de justamente el complejo metabolismo de las lipoproteínas y de los lípidos en nuestro organismo. ¿Sí? Como cosa importante, bueno, vamos a tener por un lado lo que es el estudio lipídico básico, que va a influir cómo estudiamos esto del metabolismo de las lipoproteínas, ¿no?
Podemos ver el aspecto del suero, el colesterol total, los triglicéridos, las HDL, el test de kilomicrones, las LDL, y después tenemos índices, el índice aterogénico o índice de colesterol no HDL, y tener en cuenta la ApoB, que puede considerarse un equivalente al colesterol no HDL. ¿En quiénes vamos a solicitar un perfil lipídico? Bueno, lo vamos a considerar en varones adultos mayores a 40 años o en mujeres de 50 o más años posmenopáusicas, especialmente en presencia de otros factores de riesgo. También en caso de antecedentes familiares de dislipemia grave, enfermedad cardiovascular prematura, manifestaciones clínicas de enfermedad cardiovascular, enfermedades inflamatorias crónicas, autoinmunes, enfermedad renal crónica, y en pacientes con terapia antirretroviral, porque también aumenta el perfil lipídico. Como decíamos, el colesterol total y la LDL son los objetivos fundamentales, ¿sí? Porque son los que se han asociado con mayor riesgo cardiovascular y por ende son aquellos en los cuales uno pretende evaluar mejoría cuando indica un tratamiento dietético o cuando indica un tratamiento farmacológico, ¿sí? El colesterol no HDL y las ApoB son objetivos secundarios. ¿Qué es lo que implica la ApoB? Recordemos que las ApoB son las apoproteínas más importantes de la familia de las lipoproteínas que son aterogénicas, las VLDL, las IDL y las CDL. Por lo tanto, la ApoB es un indicador de estas lipoproteínas aterogénicas, y por lo tanto, si está incrementado, se considera que esa persona puede tener un riesgo cardiovascular mayor, pero no se ha considerado un objetivo terapéutico en los ensayos clínicos de los fármacos hipolipemiantes y por ende no se utiliza tanto, ¿sí? La ApoA1, como veíamos hoy, es la proteína más importante de las HDL y por lo tanto nos puede proporcionar una estimación de la misma. Algo importante igual es que cada partícula de HDL puede tener entre 1 a 5, ¿sí? Por ende a veces se puede como falsear un poco la relación numérica, ¿sí? Bien, el perfil lipídico se recomienda medir en ayunas. Los triglicéridos van a modificarse con las ingestas, ¿no? Dependiendo de la composición y la hora en que se ha realizado la última ingesta. Y bueno, otros estudios que son útiles para el análisis de riesgo, pero no como objetivos terapéuticos, la ApoC3 es un nuevo factor de riesgo, un regulador clave del metabolismo de los triglicéridos, y una alta concentración plasmática de esta apoproteína se asocia con un aumento de las VLD y los triglicéridos. No se recomienda su determinación sistemática porque aún está en investigación. Y luego tenemos la lipoproteína A, que es un marcador independiente de riesgo, factor causal en la fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica que se ha demostrado en algunos estudios en la estenosis aórtica, y es una lipoproteína que tiene características comunes con las LDL, pero tiene una proteína única, que es la apoproteína A o ApoA, que es estructuralmente homóloga al plasminógeno, ¿sí? La concentración plasmática de esta lipoproteína A está determinada genéticamente, no está estandarizada su medida y no se recomienda por ende para el cuidado general a nivel poblacional. Se debe considerar su uso sistemático para personas con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o una historia familiar de enfermedad aterotrombótica prematura, ¿sí? Bien, ¿qué son las dislipemias o las dislipoproteinemias? Bueno, son alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas, ¿sí? Las